damos comienzo oficialmente, ¿te parece?, al encuentro, y esa es muy buena pregunta para que vos seguramente nos la compartas y nos puedas esclarecer en cuanto a esto que te preguntó Mari. Dale. ¿Les parece Dale, ahí, Adela. Mónica, María Laura, Adriana? Vamos abierto el de Gustavo, el de Mónica, cerramos los micrófonos. Ahí ya estamos transmitiendo en Facebook y cerramos todos los micrófonos, compañeros. Ahí estamos, Miguel, activa tu micrófono. Para que vamos a admitir a Maggie Ubaldini, una gran compañera. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a un nuevo ciclo del Instituto Peronista y el reagrupamiento de la militancia. Hoy tenemos el gusto de poder compartir con el compañero, periodista, escritor Gustavo Campana. Les vamos a comentar a todos los que recién se suman por primera vez y a nuestro compañero Gustavo, que este es un espacio de compañeros y compañeras que recorre el largo y ancho del país, es un movimiento federal de las distintas provincias. Hay militantes de distintas generaciones de la resistencia peronista. Tomamos la identidad de lo que fue el peronismo revolucionario, más precisamente en la tendencia, compañeros y compañeras expresos políticos, compañeros que estuvieron en la clandestinidad, en el exilio y en la resistencia a la dictadura cívico-militar. Hoy se integran nuevas generaciones sociales, culturales, territoriales, compañeros del ámbito de la militancia feminista. Hoy compartimos con el gobierno de Alberto y Cristina y nos queremos hacer extensivo nuestro nuevo llamado solidario ante los ataques desestabilizadores por parte de los grupos económicos y de los medios masivos de comunicación que atentan permanentemente contra nuestro gobierno, expresado en sus títeres del macrismo, de Juntos por el Cambio. Y en este sentido también queremos pedir, como siempre lo hacemos, por el esclarecimiento del caso Facundo, que se resuelva inmediatamente. Asimismo, también vamos a hacer llegar nuestra solidaridad a las compañeras enfermeras que fueron brutalmente atacadas por las policías de la ciudad. Así también hacemos expresa nuestra solidaridad a las trabajadoras de Vicentín, que todavía siguen su lucha muy importante y ya expresaron su palabra acá en el Instituto Peronista. Y hoy queremos también recordar una fecha muy importante para todas y todos, el 23 de septiembre, Día del Voto Femenino. Es una fecha muy importante donde el general Perón, a través de la ley 13.010, otorga el derecho político de nuestras compañeras. Seguramente acá y en todos los encuentros que están por venir vamos a seguir hablando porque es el tema que no solamente que tiene que ver con una moda, porque nosotros no lo interpretamos desde ese lugar, sino que es un tema que nos cruza transversalmente a todos y todas, y sobre todo los varones, donde tenemos que aprender de nuestras compañeras mujeres. Así que en ese sentido, también le queremos dar la bienvenida a los compañeros del espacio de comunicación nacional y popular. Ahí está el compañero Mariano y la compañera Yamila, así que les agradecemos la participación y seguramente vamos a compartir nuevos encuentros. También queremos agradecerles a los compañeros de las radios latinoamericanas ahí en Chaco, que también están transmitiendo, que llegan a través de su canal de Facebook, y también le queremos decir que a través del canal de Facebook del Instituto Peronista lo podemos ver esta nueva charla. Así que a partir de que le vamos a dar la palabra a la compañera Mónica Hasenberg, la verdad que nuestra compañera Mónica Hasenberg es miembro del Instituto Peronista, lo que nos da un orgullo impresionante porque es una fotógrafa comprometida con los derechos de los trabajadores, con los derechos humanos,
Y así que, Moni, te pasamos la palabra para que le des la bienvenida al compañero Gustavo Campana. Un segundito, ahí ya le vamos a habilitar el micrófono a la compañera Mónica. Ahí está. Te escuchamos, Moni. Buenas tardes a todas, a todos. Es un orgullo para mí presentarlo a Gustavo Campana, que además de amigo, compañero, me ha enseñado muchísimo de historia. Les voy a contar un poquito de lo que sé de la historia, que él ya en la adolescencia, cuando estaba en la secundaria, con un par de compañeros crearon una revista de deportes. Y después se recibió en la Escuela Argentina de Periodismo en la ciudad de Buenos Aires. Trabajó en un montón de radios, en Splendid, Rivadavia, Excelsior, Del Plata, en Radio Ciudad, en AM750, en Radio Nacional, en Radio H, ha creado La Radio, Radio Fuelle, y también en el ECUNI ha creado un taller de radio en el predio de la ex-ESMA. También trabajó en la televisión, en CBN, en el primer canal de noticias en la televisión, y en Telefe Internacional. También participó en una revista de básquet, y Minuto, y en Circo Criollo. También ahora coordina o participa en un espacio político Vicente Pueblo López, donde coordina muchísimas reuniones y está todos los días ahí transmitiendo entrevistas. Se dedicó a reconstruir la historia con el sonido, creando un programa maravilloso que se llama Funes el Memorioso, y que lo recomiendo porque es una manera de aprender de nuestra historia muy, muy práctica, diría. También escribió 4 libros, Culpables, escribió Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición, Recuerdos del peronismo de 1943 a 1956, y Tribuna sin pueblo, sobre el Mundial del 78. Y además en el 2016 recibió un premio a la cultura Arturo Jaureche, junto con el Negro Fontova y otros personajes muy queridos por nosotros. Bueno, te damos la bienvenida, Gustavo, con un video. Adriana, si lo podés pasar. Y vivíamos en la casa de lo que era la casa de mi abuela, Castro Barros, entre Inclán y Salcedo. Por lo tanto el gasómetro había sido la vida de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi viejo, y también la mía. Había ido al gimnasio San Martín, donde jugaba al básquet San Lorenzo 1000 veces. Por lo tanto el mural de la batalla de San Lorenzo, que era casi todo el lateral del San Martín, lo tenía muy claro, pero yo no sabía qué era eso que estaba ahí, un tipo atrapado en su caballo blanco, ¿no? Y otro que lo venía a auxiliar, y la batalla, y yo qué sé. Y una vecina está sentada en el umbral de la vereda, una chica, no sé, estaría en 7º grado, 5º. Me siento al lado de ella y miro que hay en su libro de historia, y ella lo está estudiando, y de repente veo la reproducción del mural que está en el San Martín. ¿En el colegio San Martín? No, en el gimnasio San Martín del gasómetro. Ok. Que era ese el que yo conocía, tenía 4 años. Entonces le pongo la mano en la página y le digo, pará, ese mural. Claro, le digo, pará, ¿qué hago? O la escena típica. Sí. Pará, ¿qué es eso? Me pregunta por qué, y le cuento. ¿Cómo por qué? Es la imagen que está en el gimnasio.
todos los que vivíamos en el barrio, sabíamos de qué gimnasio hablábamos cuando veíamos esa imagen. El gimnasio. Entonces me empieza a contar. De ahí en adelante, San Martín es algo que no se despegó nunca de mí. Y querer saber quién era el tipo y por qué, claro, y por qué San Lorenzo, y claro, entonces se empieza a mezclar, claro, esa suerte de conocimiento indirecto que llega de la mano del fútbol o de cualquier cosa y que se te impregna. Bueno, eso me pasó con San Martín y con San Lorenzo, pero los dos venían de la mano porque tenía que ver con el gimnasio que estaba en la Avenida pero La Plata. era una imagen lo que te era una había despertado. imagen, pero apenas me dijo, mirá, este tipo así, bueno, es eso. Y preescolar, era un preescolar ese. Era un preescolar y estaría en jardín. Claro, ahí no te explicaban mucho San Martín. Claro, pero me toca hacer de San Martín en un acto escolar. Y yo estaba convencido que en ese momento yo era el tipo ese del cual ya algo había pedido a alguien, a mi abuela, que me daba una mano en esas cosas. ¿Y quién es este tipo? ¿Y por qué San Lorenzo? Entonces esos por qué te van llevando a, aunque uno no lo podía descifrar en ese momento, a entender que cuando vos te apoderaste de la historia, recién ahí la podés contar. Cuando empecé a profundizar sobre la vida de él y encuentro esa distancia terrible con un Alvear traidor, un tipo que viene a vender al mejor postor el sueño de libertad, de la patria grande, y enfrente está este otro tipo que geopolíticamente hace un planteo enorme sobre, bueno, mirá, esta es la única forma de sostener la revolución es llegando a Perú, para lo cual desempolva un plan inglés de principio del siglo XIX. Ve que no hay otra forma que no sea cruzando los Andes, le ordena a Güemes la instancia de la guerra de guerrillas para poder sostener la posibilidad del armado del plan en el Plumerillo, y ahí me meto también con Güemes a decir, pará, ¿y este quién fue? Bueno, cuando uno se mete en eso, en ese interlineado de la historia, hasta la ve periodísticamente, como si fuera algo que está construido en lenguaje llano y periodístico hace un ratito. Bueno, les agradezco a Rep, te robamos este pedacito de entrevista que te ha hecho unas entrevistas hermosas. Gustavo, bueno, bienvenido. Hoy Gustavo es el subdirector de Radio Nacional, a cargo de 50 emisoras, y un orgullo. Todo este relato de su experiencia es para mostrar que realmente la capacidad que tiene para manejar Radio Nacional y que sea una voz para todas y todos. Muchas gracias, Gustavo, por todo tu trabajo y tu aporte en nuestro conocimiento sobre la historia. Bienvenido. Bueno, Gustavo, ahí como Mónica en este video hermoso, y es verdad, este robo cariñoso que se le hizo ahí al compañero Red, te damos la palabra, que nos cuentes un poco cómo es esta experiencia. Ya hiciste la previa en Radio Nacional, y ahí junto con María Laura y Mónica te vamos a ir haciendo, y Adriana, algunas preguntas, pero queríamos que vos nos hagas una breve introducción para después hacer este intercambio con vos y aprender de tu experiencia. Gustavo. Acá estamos de vuelta. Bueno, solo para decirte, Mónica, que esa revista deportiva la hicimos en la escuela primaria, no en la secundaria. Por lo tanto, desde los 10 años estábamos en quinto grado, con otros dos compañeros, Javier Avena y Carlito Fernández, y teníamos 10 años. Los tres fuimos periodistas. Los tres. Y Carlitos murió volviendo de San Juan, después de transmitir un huracán San Martín de San Juan, y su nombre está en la cabina de transmisión de Barraca Central, recordándolo, y Javier anda laburando creo que por Río Negro. Así que el dato no es solo la corrección tonta, sino desde dónde ya venía eso
estar haciendo en hojas de carpeta una especie de símil de la revista El Gráfico, que era lo que para nosotros era un contacto semanal con ese mundo al que queríamos arribar, ¿no? Y bueno, lo demás es un recorrido de 39 años de laburo ininterrumpido desde noviembre del 81. Y lo más importante para mí, cuando vos firmás la primera nota no sabés si es la única que vas a firmar en tu vida, si van a ser 10, si van a ser 100, si van a ser 1000, si vas a trabajar una semana, un año o 39. Por eso es que lo más importante de ese recorrido es haberlo logrado. Y si querés, 2 o 3 de esos privilegios que te da esta profesión, esencialmente el último, de haber trabajado 4 años a 30 centímetros de Víctor Hugo Morales, que es un privilegio que profesional y humanamente me dio la vida, ¿no? Y por supuesto con las ganas de seguir haciéndolo, aunque lo estamos haciendo porque la semana pasada debutó Víctor Hugo transmitiendo fútbol en todo el país a través de Radio Nacional y a la vieja usanza. Cuando digo a la vieja usanza, es ese ser que trabajó hasta 2015, 14 años gratis en Clásica y 12 años gratis en AM 870. Y ahora acompañando a la cooperativa de relatores, como lo hizo desde el nacimiento de la cooperativa, viene a dar una mano y también lo hace de la misma manera que antes, lo hace gratis, sabiendo que lo necesitamos porque es un momento muy particular este que estamos viviendo, con todos los sueños con freno de mano, sin presupuesto, porque no tiene presupuesto el país, tampoco tiene presupuesto Radio Nacional, y estamos trabajando con el presupuesto 2018, que fue comido íntegramente por la inflación de 2018 y 2019. Entonces necesitamos primero reposicionar rápido, lo antes posible, aquella radio que en diciembre de 2015 estaba cuarta y que estos tipos la entregaron ni siquiera midiendo entre las primeras 10, 11 AM, entre las más importantes y las de baja potencia. Nos dejaron en cero el rating, el encendido de la radio, y con las 49, digamos, sumando todas las hermanas del país profundo, destruidas, prácticamente habiendo perdido un tercio de nuestros compañeros entre los contratados despedidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, el despido de la manera más cruel de un grupo de 20, 21 directores que tenía la radio pública hasta ese momento, y muchos de ellos ingresando hasta por concurso. Y bueno, tenemos un montón de planes que tienen que ver con reparaciones, con esos exdirectores, con compañeros que están de alguna manera buscando cómo volver, y estamos tratando de saltar por encima de todos los problemas legales que generó el hecho de firmar el retiro voluntario sin poder regresar al Estado por 5 años. Bueno, una cantidad de circunstancias que hay que resolver, pero en el medio nos cayó la pandemia y nosotros llevamos 9 meses adentro de la radio con 6 de pandemia. Y entonces es como haber congelado el tiempo durante 6 meses, y algunas cosas que tendríamos que haber hecho en abril, mayo, como muy tarde, todavía siguen esperando. Así que, bueno, y el orgullo personal de llegar a la subdirección de la radio después de 10 años como trabajador de Radio Nacional, que también es un dato que por lo menos en lo personal es muy importante, tener ahí en ese lugar de decisión a quien entiende
perfectamente muchas circunstancias que a cualquiera de los que llega por primera vez a la radio les cuesta un montón, les cuesta saber que somos 49, les cuesta entender un montón de universos que tienen que ver con Radio Nacional. Antes de arrancar, sería en mayo, Ana Gershenson, la primera directora de Nacional del Macrismo, de los dos que tuvo, desarmó el departamento de contenidos que tenía en sus manos el archivo, y el archivo de Nacional, en un país de archivo tan incompleto, por lo menos es el menos malo de todos los que existen, pero con mucho más material del que cualquiera de ustedes piense que nosotros resguardamos. De movida, somos los custodios de Transmite LRA1 Radio Nacional, por lo tanto, somos los custodios de todas las cadenas nacionales, y con eso solo alcanza y sobra para estar armando unos cuantos ciclos de historia. Y un día, al grito de ¿para qué queremos archivos si está todo en YouTube?, algo que me gustaría que lo diga entrando a la RAI, a la Radio Televisión Española, a la Deutsche Welle, a la BBC de Londres, se desarmó ese equipo y quedaron en la planta de Pacheco, calculamos que 5.000 horas que falta digitalizar, 5.000 horas de archivo. Entonces fuimos en mayo a ver en qué estado estaba eso para reactivarlo y empezar a laburar. Para eso tenemos un grupo de compañeros que hasta el 2015 hizo un laburo de digitalización muy bueno y hay que seguir haciéndolo. Y cuando nos estábamos yendo, un trabajador de los que vive en la planta, son 7 familias las que viven en la planta, y un grupo muy importante de esas 7, más del 50% vive ahí hace 25 años. Son los técnicos de la planta nació con 14 viviendas, 7 están abandonadas y 7 son ocupadas por las familias de nuestros trabajadores. Y me dice, no, solamente quería pedirle que nos dé un poquito más de tiempo. ¿Para qué? Y nos vamos el 21, como nos hizo firmar Cambiemos, se termina el comodato y yo todavía no conseguí colegio para mi hijo. Y entonces le digo, ¿quién te hizo firmar eso? Me da el nombre, me muestra los papeles. Y entonces uno empieza a descubrir qué significa mirarse al espejo y decir, bueno, muy bien, ¿para qué queremos la lapicera? Y empezar a generar actos revolucionarios. Le dijimos, quédate tranquilo, en un par de días te llamamos. Hablamos con los abogados nuestros y la orden fue, ¿qué hacemos para que este papel se parte en 1000 pedazos y los compañeros se queden en comodato hasta que se vayan de la emisora? Es una decisión tuya, ya está tomada, haz el papel. Y fuimos con Rosario Lufrano y con todos los compañeros de RTA, y en un acto devolvimos esas 7 casas. Pero en esos días empezamos a observar que con distintas dimensiones tenemos 50 plantas, 49 plantas, por lo tanto tenemos 49 terrenos. No son todos iguales a la de Pacheco, que tiene 88 hectáreas, recordando siempre que esa planta tenía 800 hectáreas cuando fue parida en los 50, y que María Julia Alzogaray le entregó gran parte de esos terrenos a Nordelta, al Country Santa Bárbara y a Telecom. Bueno, por ese daño al Estado murió condenada, pero bueno, nunca se pudieron recuperar las tierras, pero tenemos 88 hectáreas. Y hay algunas que son de 20, otras que son de 15, otras que son de 8, de 4. Y entonces empezamos a armar un proyecto de viviendas para los trabajadores de Radio Nacional en las plantas transmisoras,
centros culturales abiertos a la comunidad y escuelas de radio y televisión abiertas a la comunidad. Para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando, en la planta de Pacheco hay una usina abandonada que solamente guarda desde hace 30 años, desde la privatización de las energéticas. En esa usina se guardan muebles, máquinas, es una especie de depósito de basura que tiene 900 metros cuadrados de superficie. 900 metros cuadrados de superficie y 900 metros cuadrados en el subsuelo, con un techo de 3 metros de altura, por lo tanto, de utilización para talleres, y da sobre la 197, y ese será un centro cultural para 400 personas en un lugar que hoy es un depósito de basura. Y vamos a empezar por las experiencias piloto, por ahí en Córdoba, Mendoza y en Santiago del Estero, en combinación con el INAES, con vivienda, con obras públicas, y llevamos 9 meses con 6 de pandemia. Pero todo esto es después de haber gastado termos y termos de mate con un montón de compañeros a lo largo de 10 años en la radio, intentando soñar lo que hoy podemos llevar a cabo y que seguramente vamos a cristalizar apenas termine esto o cuando tengamos presupuesto, aunque esto continúe. Pero la mayoría de las cosas, sobre todo la reincorporación de los compañeros que fueron masacrados por el macrismo, eso no se puede hacer de otra manera que no sea con guita, por lo tanto estamos esperando esas partidas para poder hacerlo, porque además las radios, las hermanas del País Profundo quedaron destrozadas en todo sentido. Así que, como se puede, laburando con eso y tapando todos los baches que te va generando cotidianamente el coronavirus en todo el país, radios que tenemos que ir cerrando temporariamente, como Jujuy o como Tartagal, porque empieza a acercarte el número de casos y entonces hay que comenzar a aislar compañeros, y cuando llegas a un número tan importante la radio es inviable. Pero para que se den cuenta de la tragedia, y por ahí para que no nos ocupe más tiempo ese aspecto, Córdoba cierra los viernes y abre los lunes. Córdoba, imagínense de ahí para abajo, por falta de personal. No todas las realidades son iguales, porque no todas las radios son iguales, pero es una radio donde no se podía decir golpe cívico-militar, es una radio donde no se podía pronunciar como manual de estilo la palabra patria, es una radio que levantó un programa que teníamos en RAE hasta 2015, que lo hacíamos en RAE y se transmitía desde una de las dos de Tierra del Fuego para que nos escuchen en Malvinas, y se llamaba, en inglés era por supuesto, y era para los argentinos de habla inglesa. Obviamente demonizaron ese programa y lo levantaron a los 5 minutos. Les puedo seguir contando historias de este tipo todo el tiempo, y lo peor, un poco trazando un puente con lo que decíamos al comienzo, en la previa. Si vos lo escuchás a Larreta, resulta que durante 4 años se vivió en un paraíso en Radio Nacional. Y fue diametralmente opuesto, fue exactamente todo lo contrario. Así que nosotros vamos poniendo esa realidad de pie, pero cuesta mucho. Vamos por pedido de los compañeros, a bautizar Nacional La Rioja Monseñor Angelelli. Vamos a recuperar la placa que estaba en la planta transmisora de Mendoza, que la señalizaba como un ex campo clandestino de concentración, tortura y muerte. Y estamos armando para el año que viene, para la fecha de fundación de LRA3 en Santa Rosa, una placa que recuerde
que en 1956, en el levantamiento del General Valle, la radio fue tiroteada porque desde allí se iba a hacer la comunicación para todo el país con aquellos que eran parte del levantamiento por la restauración de la democracia en la Argentina y el regreso del primer peronismo a hacerse cargo del país. Y como esta puedo contarles un montón de pequeñas o grandes historias que tienen que ver con lo que se hizo, con lo que se pensó, con lo que está congelado y con lo que seguramente vamos a poder hacer a partir primero de tener presupuesto y después de que termine la pandemia, porque algo nos debemos y es viajar y diversificarnos 3, 4 o 5 compañeros, viajar para hacer territorio, ¿no? Si hablamos políticamente y ver qué necesitan los compañeros. Nosotros entendemos que federalismo es que cada uno de ellos se convierta en la mejor opción del dial posible, del dial local. Cambiemos lo que hizo fue tomar 2 o 3 opciones hechas en Córdoba o en Tucumán, reproducirlas en Buenos Aires y decir que eso era federalismo. Debe ser esa la mayor cuota de unitarismo que debe haber. Nuestro laburo desde Buenos Aires es que cada una de las hermanas se convierta en la mejor opción del dial posible. Así que, bueno, ese es el sueño que tenemos y la idea que más o menos estamos cristalizando a través de la entrevista federal, que es una entrevista donde mañana va a estar, por ejemplo, el Chivo Rossi, por la que ya pasó el presidente de la Nación, y muchos hombres y mujeres de la cultura y la política, es una posibilidad de que a través de un mecanismo como este, los compañeros del país profundo construyan, junto con nosotros, la pregunta y el diálogo. Un dato que les puede parecer tonto, pero es revolucionario para Radio Nacional, o el programa que hace para todo el país Claudio Orellano, de 2 a 5 de la mañana, uniendo lo que nosotros llamamos el diario de Radio Nacional, que lo ves en la web más o menos a las 8 de la noche todos los días, y se convierte en 3 horas de radio a la madrugada. ¿Qué es eso? La potencia de las 49 convertida en una sola agenda periodística. O sea, reunimos todo lo que hicieron en el día las 49 y la transformamos en la radio número 50, y es el poder que tienen las 49 todas juntas, armando una agenda que no existe en ningún otro medio de comunicación de la Argentina. El dato simbólico que también empezamos a trabajar es el mapa bicontinental, ese que instauró por ley el kirchnerismo en 2014, si mal no recuerdo, que saca a la Antártida de la pequeña proporción con la que nosotros hemos ido al colegio a través de los mapas de tamaño del número 3, y la lleva a la proporción del continente. Y de esa manera, el centro geográfico de la República Argentina se llama Tierra del Fuego. La inmensidad de la Antártida genera que el centro geográfico de la República Argentina se llame Tierra del Fuego. Y como dato simbólico, es muy fuerte, sobre todo porque es la custodia de muchas cosas, la reformulación del Tratado Antártico dentro de un par de décadas, el paso interoceánico, dato geopolítico, la reserva de agua y de proteínas y de energía que tienen las entrañas de la Antártida. Bueno, y Radio Nacional es el único medio que une la Antártida con la Quiaca. Tenemos radio en la Antártida y tenemos radio en la Quiaca, y de norte a sur y de este a oeste. Somos un proceso de conectividad dormido que nosotros soñamos despertar. No, me había preguntado Mari por el tema de la pauta. A ver, han pasado... Ahí no te escucho porque tenés el micrófono cerrado, Mari. Sigue cerrado. A ver, a ver.
Ahí te activamos, Ah, Mari. Gracias. No, solamente, digamos, un poco de misionerismo para poder poner. Tenemos una hermosa Radio Nacional Iguazú, que fue una compañera la que la y puso en marcha, Tumelia. una compañera de historia. Sí, y cambiaron ya el de Cambiemos que estaba, lo cambiaron, ¿no? Sí, sí. Todas las radios tienen compañeros en su dirección. Muchos se han quedado, Mari, hasta junio, atornillados en su sillón. Y eso también fue terrible porque nos tiraban para atrás los protocolos de pandemia. Había toda una orden de RTA en pandemia, no tocar. Bah, finalmente se fueron solos, sobre todo los casos más complejos que teníamos en Tucumán y en Córdoba. Y hoy sí podemos decir que ya tenemos desde junio a todos directores nuevos. Sí, decirte que nosotros conocimos Radio Nacional cuando llegó a manos de Mariquita y cuando ella entrega, por supuesto, con muchas fotos de Néstor, de Cristina, en sus pasillos, y todo estaba computarizado. Era una maravilla desde que entrabas hasta la última transmisión. Verdaderamente fue para nosotros muy importante que en el último rincón de nuestra provincia se escuchara muy potente, y fue muy emotiva la despedida. En un día que hacíamos un acto en contra de Patricia Bullrich, que había anunciado la instalación de las bases en Misiones, y nosotros allá fuimos y hicimos un importante acto, de la cual, digamos, se le homenajeó a la compañera que era de Radio Nacional y que tuvo que dejar este lugar para Cambiemos. Nada más. Gracias, Muchas compañera. gracias. Tanto Itumelia como creo que eran 21 los que vinieron aquí a hablar con la comisión bicameral. Nosotros tenemos ese listado y en nuestra cabeza está, en cuanto tengamos presupuesto, ver cómo, seguramente como trabajadores, como la mayoría de ellos son periodistas, aunque sea recuperarlos periodísticamente, y eso yo estoy seguro que lo vamos a hacer y será un acto de reparación que tenemos que lograr lo antes posible. Dependemos del presupuesto que está entrando recién ahora al Congreso, y que haya un adelanto de ese presupuesto ahora, porque es el presupuesto 2021, y te insisto, estamos con el presupuesto 2018. Pero vos me preguntabas por la pauta. Han pasado dos cosas, una buena y una mala. La buena es que el gobierno tomó la determinación de no pagar más pautas a periodistas. Y esto estaba infectado de pautas a periodistas particulares que a través de un blog, un programita de cable, se llevaban fortunas y eran los principales escudos que tenía el macrismo. Se iba un porcentaje enorme de la pauta en eso. Esa es la buena, aunque uno, conociendo los nombres y apellidos, sabe quiénes son los que ahora están extorsionando a través de su palabra para que la pauta vuelva, y en el mientras tanto te extorsionan tirando carne podrida arriba de los medios de comunicación las 24 horas. Y lo otro es que la pauta de los medios, para mí, tiene que tener una reformulación que hasta ahora no se dio. Pero hay que hacerla, hay que hacerla. Nosotros hablamos siempre de 49. Sumarle las FM, en total seremos 103, 104 radios con las que podemos salir a pelear cotidianamente en la batalla cultural. No es poca cosa, no es poca cosa. Entonces, hay que poner de pie
ese armado, ese entramado del cual ya tenemos de pie lo más importante, que es lo que siempre cuesta. Está la radio, sus paredes, los equipos, las antenas, las plantas transmisoras, los sueldos de los compañeros. Ya está, ¿eh? Hace falta un empujón para tomar la decisión política de salir a jugar, para convertirnos en la mejor opción del dial local. Bueno, y eso tiene que ver con un grado de financiación donde la pauta puede ser algo importante. No andar revolviendo nada nuevo, sino darle al servicio de comunicación del Estado y fundamentalmente la radio, porque es el único de los dos. Canal 7, si bien llega por otros medios a todo el país, nosotros somos los únicos que tenemos presencia en todo el país. Y eso implica un grado de cercanía con situaciones políticas, culturales, económicas, que solamente las puede procesar aquel que convive con ellas. Así que nosotros tenemos una ventaja impresionante con relación a, inclusive hasta con el grupo Clarín, porque en muchos casos Clarín maneja control remoto desde Buenos Aires radios que trabajan para ellos, y si bien son radios que tienen su historia y su independencia, a esta altura del partido no dejan de ser repetidoras encubiertas. Y Radio Nacional, si algo no es, por lo menos para nosotros, sí lo era para el macrismo, es repetidoras de Buenos Aires. No vamos por eso, al contrario, estamos intentando edificar hoy con 3 escarbadientes exactamente lo contrario. Pero hay una buena noticia, que es: no hay más guita a nivel particular para los operadores, pero por otra parte todavía nos debemos la discusión de la redistribución de la pauta. Y ahí es donde la mayoría de estos medios que masacran siempre la idea de presencia del Estado fuerte, en el caso de Clarín, vive subsidiado por el Estado fuertemente desde el nacimiento de Papel Prensa para acá. Si el Estado tiene el 10% de las acciones, quiere decir que todos nosotros hacemos que el papel de Clarín valga muchísimo más barato que para su competencia desde 1977. A eso sumale la pauta oficial, y a eso sumale como en tiempos de Cristina el grupo cobraba los repro, y como ahora siguen cobrando también, en tiempos de crisis y pandemia, la ayuda similar que entrega el Estado para costear un porcentaje alto de esos salarios. Y después te vienen a decir que ellos con el Estado no tienen absolutamente nada que ver. El Estado los sostiene, como mínimo desde el año 77 para acá, en un porcentaje demasiado importante. Demasiado importante. No sé si quieren seguir con preguntas, o para lo que ustedes, al servicio de lo que ustedes digan. Dale, Gustavo, junto con Mónica, con Adriana, con María Laura, vamos a ir tomando las preguntas que hacen los compañeros y compañeras a través del chat, pero mientras tanto, mientras van preparando las preguntas, ahí con María Laura, Mónica y Adriana, a ver, todos tenemos muy presentes cuando asume el macrismo, interviene Radio Nacional, tenemos una imagen tétrica, sobre todo no me acuerdo si era en ese momento la directora, y cuando le dice Ana Gershenson. Sí, Ana Gershenson, ahí está. Cuando le dice si nosotros revisamos tu Twitter, que fue terrible. A vos te revisamos el Twitter, sí, dicen Alperín. Sí, comparado eso con lo que pasa ahora, con respecto a los periodistas y los programas que estaban, con todo esto que nos venís contando vos de
de palabras que no se pueden decir, todo ese tipo de programas y ese periodismo, por decirlo de alguna manera, después nos puede gustar o no. ¿Qué interpretación haces vos en ese sentido del cambio con todo esto que nos estás contando vos, que es un cambio cultural impresionante, sin presupuesto, y recuperar nuestra radio pública, ojalá recuperar a Barragán, a Galende, a Cintia García, a Caballero, todos esos periodistas de lujo que teníamos? Bueno, a ver, en primer lugar, hoy en Radio Nacional escuchás a Sandra Russo, escuchás a Mario Weinfeld, escuchás a Quique Pessoa, escuchás a Alejandro Apo, escuchás a Víctor Heredia, escuchás a León Gieco haciendo el programa de grabaciones encontradas de Don Lupo, escuchás a Luisa Balmagia, escuchás a Saborido, la verdad que a Darío Starraiber, qué sé yo, te estoy nombrando un cachito, lo que me sale de memoria, a Claudio Orellano, a Mario Giorgi, el cambio es... A Santucho. Al programa de la revista Crisis, Sí, que va los sábados al Los mediodía. A Lili ¿Cómo? Downes, a Liliana Downes. Liliana Downes, Eduardo Aliberti. La verdad es que Felipe Piña, Pacho Donel, qué sé yo, fuimos recuperando un montón de cosas al ritmo que pudimos con los elementos que teníamos, pero el giro en cuanto a para dónde íbamos y para dónde vamos, el giro es de 180 grados, absolutamente, de 180 grados. Después, sin hacer nombres, estamos en una trampa con muchos compañeros. ¿Por qué? Muchos de ellos están en juicio con la radio, después de haber sido echados en 2016, y eso es un impedimento muy grande para poder volver a contar con ellos. Otros tienen otros laburos más importantes que los que les puede ofrecer Radio Nacional, y también hay que entenderlo. Aclaro esto porque sobre todo en marzo, abril, y fue algo que nos tomamos casi el tiempo de hacerlo uno por uno con los compañeros que en las redes nos hacían esta pregunta, eran fantasmas de por qué no estaban y si había censura y un montón de otras cosas. Y la verdad es que hay otros problemas que son tanto más complejos que una mano negra de ese tipo, y que son situaciones administrativas o de una oferta flaca que les pueda hacer Radio Nacional hoy para el presente de algunos compañeros. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Nosotros hoy somos la Radio Nacional más parecida a la de Mona Moncalvillo que a la de María Joane, ¿no? Cuando Mona toma la radio en 2003 y no había guita ni para cambiar una lamparita, ¿no? Bueno, nos parecemos más a esa radio que a la radio que pudo armar aquel Dream Team a partir de más o menos 2008, 2009, y que fue espectacular, espectacular. Pero para eso hay que tener recursos. Si yo hago memoria y te nombro todo el plantel que laburaba los 7 días de la semana, solo conductores y columnistas, entre ponerle 2013 y 2015, y la verdad es el sueño. No, era un sueño, en cualquier momento del día vos te topabas con... Tuvimos tiempo de... A ver, teníamos a Dolina en la medianoche durante mucho tiempo. Y cuando Dolina se fue de la radio, apareció Max de Lupi en la radio desde Córdoba. O sea, hubo variables de todo tipo y color, y eso
te lo posibilita tener un presupuesto que te permita convertir el sueño en realidad. No hay otra forma, ¿eh? No hay otra forma. Ese es un dato muy importante. Yo te diría que demasiado importante cuando estamos hablando de armar una programación, demasiado importante. Clarísimo, Gustavo. Ahí, María Laura, María Laura, ¿estás por ahí? Después Sí, viene Moni, aquí Adri. estoy. Dale, María Laura. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, yo tengo una pregunta quizás un poco más, saliendo un poco de la órbita de Radio Nacional. Yo además soy trabajadora de un medio público de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Y me gustaría preguntarte, a propósito y a la luz, digamos, de lo que vivimos con lo que fue toda la lucha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sin mal no recuerdo, creo que fue el 16 de enero de 2016, Macri de un plumazo la modificó, una ley que fue ampliamente discutida en todo el territorio nacional y con un gran apoyo de las organizaciones libres del pueblo, como diríamos nosotros. Me gustaría que puedas hacernos un análisis de cómo está hoy el mapa comunicacional de la Argentina y qué perspectivas tienen desde el gobierno para hacer frente al nivel de concentración voraz a la que arribamos en los últimos 4 años por parte de los grandes medios, digo, la fusión de Telecom, digo, distintas situaciones que se fueron generando y que hicieron que hoy, digamos, hayamos retrocedido a nivel comunicacional. Pero me interesa, bueno, un poco tu análisis de ese escenario y también qué están pensando desde el gobierno para hacer frente a esto, ¿no? A esta situación. Bueno, a ver, como primera medida, cuando vos hablas de TELAM, estamos hablando del conflicto testigo que, gracias a la pelea de los compañeros, frenó los despidos en Canal 7 y en Radio Nacional, que era lo que venía después, el efecto dominó si pasaba el dato TELAM, ¿no? Así que la pelea, abrazo partido de TELAM, aún con un costo terrible, porque dejaron una agencia destrozada y en ruinas, y con algunas bases del interior que directamente hoy ya no existen. La pelea se dio y se ganó frente a 2 personajes muy complejos, como Lombardi primero, pero esencialmente como Pausá, porque Pausá fue el encargado de los despidos en tiempo de la Alianza, por lo tanto venía como liquidador por segunda vez a TELAM, y había sido el encargado de armar gran parte de los despidos con la privatización del Canal 13 al Grupo Clarín. O sea, un liquidador con mucha historia en los medios de comunicación, y entonces esa era una gran jugada macabra. Dentro de esa jugada macabra, ellos tenían pensado regionalizar las radios de Radio Nacional. O sea, que de las 49 quedaba una en la Patagonia, una en el litoral, una en el NEA, una en el NOA, una en Cuyo, una en la región centro. En 6 o 7 radios, junto con el RA1, simplificaban todo y todo el mundo a la calle. Ese era el plan. Hoy yo no veo una decisión del gobierno de recuperar íntegramente la ley de medios. Pero como charlábamos ayer en un Zoom para todos los directores con Cintia Ottaviano, gran parte de la ley de medios está viva, porque lo que se hizo fue matar los articulados, que para ellos eran los más sensibles y que generaban la obligatoriedad de la partición de los monopolios
que era la descapitalización, y algún par de cosas más, pero el resto de la ley está viva. Yo te diría, tratando de más o menos hacer una lectura de lo que el gobierno piensa hacer, es la ley de medios venía a desarmar al monstruo, a partirlo en tantas fracciones o pedazos como sea necesario, para poder pelear en igualdad de condiciones. Yo lo que advierto hoy es que el monstruo sigue teniendo la misma estatura de siempre, por ahí un poco más alto, en función de la fusión con Telecom, y que nosotros estamos pidiendo táctica y estrategia para salir a pelearlo. O sea, vamos a pelear con la misma estatura, sin descapitalización, contra un enemigo que reúne a través del Grupo Clarín y de sus satélites, Grupo Vila, Perfil, poco más del 90% de los medios de comunicación de la Argentina. 300 canales de cable, 80 radios, 70 diarios. Es eso, ¿eh? Es el 90% de los medios. Nosotros caminamos por la banquina de los medios de comunicación y sin poder de fuego, que para mí es el gran dato, lo que le tuerce el brazo a la comunicación nacional y popular. Vuelvo a lo que decíamos antes. Me adelantaba la pregunta que seguramente en algún momento iba a llegar, que es, ¿nosotros comunicamos mal? Y por encima de 1 o 100 errores que se pueden cometer, no cabe ninguna duda, el gran problema no está ahí, está en el poder de fuego. Si la única palabra que existe es la palabra del enemigo de la democracia, de la distribución de la riqueza, de las leyes laborales, de la soberanía, no hay mucha pelea para dar. La pelea la vamos a dar igual, no cabe ninguna duda, pero el resultado está puesto antes de que empiece el partido y la victoria del campo nacional y popular está en salir a la cancha aún en esas condiciones. Pero el problema es el poder de fuego que tienen esos medios y cómo una mentira se convierte en verdad solo por el efecto de la repetición, ¿no? De los 300 canales de cable, de las 70 radios, de los 80 diarios. Listo. Pero yo te voy a sumar otro tema y te hablo como trabajador de hace 10 años en Radio Nacional, ¿sí? Seguramente todos los que nos están escuchando en este Zoom, y se pueden sumar millones de compañeros, lo que piden, y está bien, yo también lo pido, lo que piden es una TELAM compañera, una Radio Nacional compañera, un Canal 7 compañero, ¿sí? O sea, que vayamos del brazo a dar la pelea. Muy bien. El problema es que todavía nos hace falta, y quizás no lo logremos nunca, no lo sé, que cada uno de los trabajadores que ingresa a un medio del Estado sepa que es algo más que un periodista, algo más que un operador, algo más que un técnico, y que lo que está defendiendo es un modelo de país. Esta es la parte más compleja, es la más compleja de todos. Es más complejo eso que enfrentar a Manieto, mucho más complejo. O sea, que cada uno de nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres del Estado Nacional frente a los sectores que vienen a destruirlo. Entonces, ahí soy no solo periodista, no soy solo mi estatuto, ahí no soy solamente operador técnico, no soy solo mi estatuto, ahí no soy solamente locutor, no soy solamente mi estatuto, soy un locutor de la radio pública, soy un trabajador de la Agencia Nacional de Noticias, y entonces ahí tengo otra responsabilidad. Y eso me parece que es como una necesidad de formar cuadros en una pelea que yo no te puedo asegurar el resultado, pero sé que el camino es por ahí, tiene que ser por ahí. No, para mí no hay dudas, no. Es eso lo que tenemos que hacer de manera mancomunada, todos, con nuestras diferencias y como la suma de las partes, pero siempre defendiendo el rol del Estado, digamos. A ver, por ahí es medio
no sé si polémico. Cada uno de nosotros, yo laburaba en la 750 hasta marzo. Yo era el mismo tipo en la 750 que en el aire de Nacional, no cabe duda. Pero cuando estás en Nacional, el rol que tenés es muy distinto al de la radio privada. Muy distinto, muy distinto. Es un rol donde se pelea el futuro. Ese es son los trabajadores de Radio Magallanes poniendo en el aire a Salvador Allende el 11 de septiembre del 73. Esos son los compañeros que entienden el modelo por encima de mis 8, mis 6 horas, mi estatuto. Eso, ni hablar, eso ni se tiene que discutir. Pero lo otro es, ¿qué hago acá? Bueno, acá defiendo al Estado Nacional. Ni siquiera estoy hablando de un gobierno, es un modelo de país y el Estado Nacional. Y eso es una batalla que nos debemos. No sé si soy claro en el concepto, pero es por ahí una de las grandes batallas que tenemos que dar, sobre todo en democracia. Digo, yo no le estoy tirando por encima. Si yo te muestro, si yo te identifico las voces de los 160 comunicados de Malvinas, vas a encontrarte con 3 o 4 voces compañeras que a punta de revólver tuvieron que leer. No me refiero a eso. Me refiero en términos democráticos. Ya está, listo. No estamos viviendo ese momento. En términos democráticos, nosotros somos los que tenemos que, frente a un micrófono, decir golpe cívico-militar. Y a partir del 24 de marzo de 2016, eso no se pudo nombrar en Radio Nacional. Era solamente golpe militar porque estábamos resguardando la memoria y la salud histórica de la pata cívica del golpe. Eso fue tan fuerte como una orden de Videla en el 76, dada por los hijos o los nietos de los que formaban parte del grupo Ascuénaga de Martínez de Hoz en el 74-75. Así que yo lo que aspiro es a eso, al tema de cómo defendemos un modelo de país de Radio Nacional, y sé que es la batalla más compleja. Voy a cerrar con otro dato más complejo todavía. El nuestro rubro, como los docentes, como los bancarios, son todos planteles de clase media. Y eso tiene una complejidad para poder entender la hora, la problemática de lo que implica identificar a muchos de los que están hoy bombardeando la institucionalidad como enemigos, les cuesta un montón. Entonces también eso es un tema, ¿no? Que nos debemos desde el golpe. Cuando llega el golpe, se estaba entramando, y eso se ve muy bien en la película Sin Censura, la película del hijo del chino Martínez Semborain, con la historia de ese periódico que hacían los exiliados argentinos en Europa, donde llegó a escribir Cortázar, García Márquez y un montón de compañeros, Gaveta, el chino. Bueno, y hay un compañero de Crónica, un delegado de Crónica, que cuenta que se estaban armando en ese momento las coordinadoras entre los sindicatos que formaban parte de un medio, porque obrero en un diario eran solamente los gráficos. Nadie se autorreferenciaba obrero si era periodista, ¿no? Entonces, necesitamos conciencia de clase y que nos autorreferenciemos como trabajadores, pero de un medio público, con todo lo que eso implica, de un medio público, cuidando en cada pote de la consola los bienes del Estado y defendiendo al Estado en toda su integralidad. Cuesta. Los compañeros no vienen de un repollo, son parte de esta sociedad,
y también eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, y remar con todo eso al mismo tiempo. Pero el enemigo sabe de cuáles son esas ventanas por donde entrarnos y a veces lo logra. Bueno, no sé Te hago si... un pequeño, Sí, una pequeña interrupción. Nosotros, bueno, vos lo sabés bien, como laburantes, como trabajadores y trabajadoras de prensa, nos gusta denominarnos a nosotros como gremio, digamos, ya no de periodistas, sino laburantes, trabajadores y trabajadoras de prensa, justamente escribiendo a esto que bien decías, de que somos eso, somos laburantes, no somos ni una casta intelectual que piensa los problemas de la sociedad, sino que estamos adentro de la sociedad con todo lo que esto implica, ¿no? Creamos esa herramienta tan potente que fue Somos Telam, que justamente a través de las redes sociales, una herramienta también fundamental de nuestra lucha, y justamente lo que fuimos a defender fue un concepto que tenía que ver con la soberanía informativa, decíamos nosotros, ¿no? En ese momento. Ya no, digamos, solamente el derecho a la comunicación, el derecho a la información del pueblo argentino, sino un concepto tan caro para la historia de nuestro país que tenía que ver con la soberanía, y en este caso la soberanía informativa, que yo creo que la soberanía fue una de las cuestiones más atacadas en el gobierno anterior, de todo tipo, digo, la soberanía comunicacional, los casos de ARSAT, digo, por poner algún ejemplo. Recuerdo, no sé, la verdad que durante todo ese año 2018 que nos vino a desorganizar la vida a todos nosotros como laburantes, aprendimos muchísimo de la solidaridad entre los distintos compañeros y compañeras que venían atravesando procesos de despidos masivos, no solamente en el Estado, sino en las empresas cerradas, en las fábricas cerradas, estar todos los días yendo de un lado a otro, despidos, marchas, protestas, la universidad, y realmente dentro del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Telam, realmente hicimos carne la conciencia de ser un trabajador, una trabajadora de un medio público, la conciencia de defender lo que son los medios públicos para nuestro país y para lo que nosotros entendemos como un proyecto de país, digamos, de acá para adelante, digamos. Y somos los laburantes, los trabajadores, las trabajadoras, las que continuamos hacia adentro de los medios, más allá de los gobiernos, y que terminamos defendiendo nuestra herramienta, ¿no? Como nuestra herramienta política de lo que implica un medio público. Digo, al calor de la chique de los medios públicos, durante el gobierno anterior, de la reducción de la voz de los medios públicos, de Radio Nacional, de la televisión pública, de Telam, se fortaleció al Grupo Clarín, digamos. Una cosa fue de la mano con la otra. Entonces, me parece que está bueno esto que marcás. Yo sí quería resaltar eso porque soy parte de un colectivo de laburantes que bueno, se cargó al hombro una lucha enorme, que hasta inclusive traspasó la frontera de lo nacional, digo, a nivel mediático, y que, bueno, que hoy estamos muy comprometidos también para la recuperación y la reconstrucción de esos medios. Y me parece importante también poner dentro de este escenario que también estabas marcando a los medios comunitarios, que también estuvieron muy presentes en nuestra lucha y en todas las luchas que se fueron dando durante los últimos 4 años, y que también me parece que pensando la ley de medios y pensando una resignificación de todo ese proceso de que tanto costó la implementación de esa ley, pensar también en ese sector para, bueno, fortalecer este proyecto de país que también decías vos, ¿no?
No sé si algún compañero, compañera, Miguel o alguien quiere agregar algo más. Yo esa era mi intervención nada más. Gustavo, Dale, María Laura. te quería pasar una pregunta del artista plástico Adrián Pandolfo, que vive en Rawson y está preguntando por qué no tienen allá una sede de Radio Nacional. Y bueno, después Guillermo Robledo te va a hacer una consulta también. La consulta es, ¿por qué no estamos en Rawson? O cómo se hace para estar en todos lados. Ay, bueno, tenemos como un mapa paralelo y de todos los lugares donde tendríamos que estar peleando y por supuesto que, digamos, todo el litoral atlántico es una deuda histórica, de Mar del Plata para abajo. Mar del Plata es un viejo sueño donde hay que plantar una bandera también para intervenir frente a la palabra de otro monopolio informativo, y de ahí para abajo el litoral atlántico tiene como muchos manchones blancos. Estamos muy bien cubiertos a nivel cordillerano, pero falta presencia en lo que sería el Atlántico, ¿no? Donde hay sí 3 o 4 radios a lo largo de las provincias patagónicas, pero que falta presencia ahí. Pero bueno, todo eso hoy es lo mismo, estar hablando de costos, digamos, lo que el paso institucional previo es, bueno, trabajar la frecuencia, conseguirla en algunos puntos del mapa es más fácil que en otros, donde el dial local está como, ya está, no aguanta una sola radio más, pero el tema es básicamente económico. El montaje de la radio es básicamente económico. Estamos viendo hasta posibilidades de pasos intermedios, que no es lo mismo, pero de empezar a tener presencia online, que es un montaje de bajo costo, como a la espera de poder recibir una radio AM de otras características en otro momento. Digamos, la diferencia es casi 1.000.000 a 0, ¿no? en la proporción entre una radio online y el montaje de una AM. Así que esencialmente el problema es de presupuesto. Pero sí hay como otro mapa al que ya existe, que tiene que ver con la necesidad de esas coberturas, ¿no? Gracias, Gustavo. Antes de pasarle la palabra a Guillermo Robledo, que también quiere hacer una pregunta, bueno, aporto acá de los compañeros que por el chat lo habrás visto, muy agradecidos todos, clarísimo, ese es el camino, crear conciencia es lo más difícil, los aportes de los compañeros. Y después de Guillermo le tenemos a Yamila, que también quiere hacer una pregunta, y Julio, y bueno, le pedimos a los compañeros que sean breves, como para ir cerrando la charla. Muchas gracias. Guillermo, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches, Gustavo, buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, Gustavo utilizó varias veces la palabra poder de fuego y el problema de los pocos recursos, ¿no? Nosotros durante, digamos, el instituto tiene 4 meses, y nosotros en la época de resistencia al macrismo, como Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, del cual lo integra el doctor Carlos Rosansky, hicimos una impugnación a la fusión de Cablevisión y Telecom, con una lógica que después retoma Cristina en su libro Sinceramente. Esa impugnación hoy sigue en la Corte. Es una decisión política que tiene el gobierno de usar esa herramienta o no. No es una herramienta que está acotada, sino todo lo contrario. Y que permitiría reequilibrar el poder de fuego que dice Gustavo, que sabemos que tienen los medios concentrados.
La impugnación que hicimos fue la utilización de la Ley de Defensa de la Competencia. Cristina, en el libro, sinceramente, se autocritica de que no usó la Ley de Defensa de la Competencia para ganar la batalla de la Ley de Medios. Explícitamente lo dice. La impugnación que nosotros hicimos, y que está vigente, permitiría hoy, si lo politizamos y lo hacemos trascender y persuadimos, digamos, a los decisores políticos de usar esa herramienta, que la discusión de la fusión de Cablevisión y Telecom se vuelva a abrir. O sea, la Comisión de Defensa de la Competencia autorizó la fusión, pero de una forma ilegal, por eso está en la Corte. No estamos planteando, se podría, pero bueno, es un problema de correlación de fuerzas, que la nulidad de la fusión, pero sabemos que eso es bravo. Ahora, sin entrar en esa batalla, la impugnación que nosotros hicimos, dentro de la lógica de la Ley de Defensa de la Competencia, en la cual tenemos una larga experiencia de 30 años de triunfos en la Corte al respecto, y lo trasladamos a la batalla esta de la fusión, la Comisión de Defensa de la Competencia está obligada, cuando autoriza una fusión, a estudiar todos los mercados afectados por la fusión, y no lo hizo. Nosotros denunciamos eso, o sea, solamente se acotaron a la discusión, recordarás vos, o recordarán todos los compañeros y compañeras, de las cuatro tecnologías convergentes, que era una cuestión de comunicación y demás. Ahora, la comisión, en cumplimiento de los deberes de sus funcionarios públicos, tendría que haber estudiado el impacto en el resto del mercado de lo periodístico y de comunicación, en el mercado financiero, en el mercado de la producción cultural. Hay 8 mercados, que son los que nosotros denunciamos, que la Comisión de Defensa de la Competencia no los estudió. Eso permitiría hoy, depende directamente del Ministerio Culfas, digamos, la Comisión de Defensa de la Competencia, reabrir el expediente de la fusión y desde ahí, sin meterse a discutir, como dije recién, una decisión política complicada, la nulidad de la fusión o no, pero sí convocar a todo el resto de los medios de comunicación que se han visto afectados, tanto públicos como privados, y que no fueron contemplados al momento de la fusión, y definir una pauta económica de funcionamiento de equilibrio con el poder concentrado que se autorizó antes. No sé si fui claro, pero en esos términos está hoy judicializado en la Corte. Es simplemente una decisión del Gobierno Nacional de retirar vía el ministro Culfas ese expediente, volver a reabrir el expediente, convocar a todos los medios de comunicación del campo nacional y popular y definir una pauta de equilibrio para cada uno de funcionamiento en todo el territorio. Te podemos hacer llegar todos los antecedentes del expediente, ya te digo, ni más ni menos que la firma del compañero Rosanqui. Dale, sí, claro. Y sería abrir un campo de equilibrio. Me parece interesante convocar a todos los medios a politizarlo. Los medios concentrados no se pueden ofender porque estamos hablando de una ley que es bien del sistema, la Ley de Defensa de la Competencia, y se haría, como dijo la compañera Laura, resignificar la ley de medios con algo que la propia Cristina dijo que se nos escapó. Bueno, ahora no se nos escapa, acá lo tenemos. Eso te lo dejo, no sé si conocías el tema. No, lo que te pido es que nos mandes todo esto que me acabas de plantear y a ver qué podemos empujar. Está en la Corte, obvio, pero políticamente, ¿qué podemos empujar? Perfecto, A te lo mandamos como digamos. instituto. Claro, dale, perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora Yamila, tenés habilitado tu micrófono, que querías hacer otro aporte. Gracias Yamila por la transmisión, ella es miembro de Comunicadores Populares. Yamila, ¿nos escuchás? Sí, ¿se escucha? Se escucha bien. Algunas notas a todos y todas, y bueno, más que nada yo lo que quería comentar era la experiencia que tuvimos, ¿no?, en el colectivo CCP, que nació justo tras la derogación de la ley de medios, y fue una experiencia de aprender a
por lo menos para mí, fue aprender a ser periodista desde otra mirada, desde otra perspectiva, la perspectiva comunitaria, popular, alternativa, contrahegemónica. Y más que nada me acerqué al colectivo, gracias a la tesis que estoy haciendo para ser comunicadora social, sobre un análisis de cómo afectó a los medios, yo los nombro medios ciudadanos, a todos estos medios, la derogación de la ley de medios, ¿no? Entonces queríamos ver más que nada tu mirada de qué rol están ocupando ahora estas radios, estos medios comunitarios, tras la ley de medios, y qué consejo nos darías, ¿no? Para seguir en esta lucha. Porque es una lucha compleja, muchas veces los medios no contamos con las herramientas ni económicas, ni sociales, etcétera, para poder hacer frente a esto, ¿no? Incluso a muchos medios nos pasó que teníamos troll, que nos bajaron las páginas durante estos 4 años de macrismos, y todo el trabajo que veníamos haciendo se perdió. Y es también una forma de censura esto. Bueno, yo en principio decirte que no hablo desde un marco teórico. Si no fuera por la pandemia, estaría haciendo el programa que hago en Radio H desde hace 4 años para la Mutual Homero Mansi, y estaría los miércoles haciendo mi programa en Radio ATE. Por lo tanto, yo milito esto que a mí me molesta decir comunicación alternativa, porque nosotros somos parte de la comunicación. Peleamos contra esos monstruos desde nuestro lugar, pero lo que nosotros pretendemos de nuestros compañeros es que salgan a jugar la final del mundo todos los días y no se sientan que son parte del subsuelo de la comunicación. Pero, insisto, yo te hablo desde ese lugar, desde lo que fue la revolución de las FM a finales de los 80 hasta el presente. Uno estuvo dando vueltas por esos medios porque entiende que ahí hay algo que en algún momento tenemos que rescatar. Creo que el principal problema que han tenido, y en esto toda generalización es una invitación a una injusticia, pero el problema que tuvieron la mayoría de esos medios que alguna vez tuvieron crecimiento, fueron eje de la comunicación local en el barrio o en el pueblo. En el momento de crecer, creyeron que el camino era hacer Radio Mitre. Es una metáfora que estoy tirando, ¿no? Nosotros desde esos medios tenemos que ser más nosotros que nunca en el momento en que nuestra palabra es escuchada, y no creer, porque ahí aparece la faceta comercial. Resulta que ahora la radio se empezó a vender, y entonces no hagan olas, no toquemos al establishment, no toquemos al mercado. Y las radios que han subsistido a través de un mensaje claro son las que fueron cada vez más ellas mismas frente al neoliberalismo de los 90 o frente a los 4 años de macrismo. Creo que ahí nos hace falta una hermandad muy, muy sólida, que termine con los individualismos, y nosotros seguiremos apostando a esa conformación de radio. Me estoy olvidando que el 10 de diciembre del año pasado armamos con los compañeros del taller, como lo decía Mónica en la apertura, Memoria Radio, y Memoria Radio sigue sonando a la espera de que termine la pandemia para poder volver a Lecuni a seguir laburando. O sea que, como ves, es parte de una militancia, porque uno cree en esos espacios. Pero nos hace falta una gran hermandad, donde seamos algo así como el vehículo de un sonido de pelea frente al poder real. Eso es lo que... Y hay algunos procesos de compañeros, amigos, que son maravillosos, como el de Fernando Tevela en La Retaguardia, como, qué sé yo, un montón de compañeros que hacen un trabajo mayúsculo, de los cuales uno se saca el sombrero permanentemente.
Y a mí me parece que hace falta una red que termine con los individualismos y buscarle un formato para que en algún momento de la semana o en algún momento del día todos seamos una y empecemos a multiplicar ese poder por todo el país. Eso es, para mí es un proyecto, un objetivo, que en algún momento, 2 horas por día, un día a la semana, trabajemos en red y seamos miles con el mismo sonido. A ver si ese sonido no tiene fuerza. Yo creo que sí, pero nos hace falta esa cuota de entregar lo que no tengo, ¿no? Ir a buscar un espacio de justicia que no tenga absolutamente nada que ver con la solidaridad, digamos. No. Vamos a buscar justicia y vamos a plantar pelea 2 horas por día, y en esas 2 horas por día resignamos nuestra programación para hacer una sola. Una idea, no sé, puede haber miles, pero en algún momento tenemos que sonar como una sola un rato, para mostrar el poder que tienen todas esas radios juntas. Gracias, compañero. Ahora vamos a 2 últimas preguntitas del compañero Julio, que quería preguntar algo, y después un aporte de Maru Cisneros, y después le vamos a pedir a Mónica que haga un cierre y un agradecimiento. Julio. Gustavo, querido, ¿cómo estás? Gustavo, ¿se escucha? Se escucha. Perfecto. Gustavo, te me adelantaste la pregunta. Retomo la palabra hermandad. Yo trabajo en la Radio de las Madres y Sí. este es un tema que nosotros venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Vos tiraste la punta de cómo hacemos para construir 2 horas, 1 hora semanal con toda la inmensa cantidad de radios, de programas que hay desparramados por el territorio nacional. Ujú. Y, viste, como uno tiene la impronta de las viejas, que para las viejas no hay nada imposible, absolutamente Sí. nada imposible, la cosa es, bueno, empecemos a pensar cómo hacemos esto. ¿Mm? Ujú. ¿Cómo podemos Perfecto. hacer? Y vos tiraste algo fundamental que tiene que ver con sentirse laburantes y defender este proyecto. Y me parece que por ahí podría ser una punta para empezar a trabajar con todas las radios. Ese es un Sí. punto. Después, brevemente, porque sé que hay poquito tiempo, a mí hay algo que me impresiona en un libro tuyo, pero me impresiona muy grande, que tiene que ver con el subtítulo, ¿no? Cuando decís en tu No hay libro, neoliberalismo sin sin traición. traición. Ujú. Brevemente, si podés, Mm. si alcanza el tiempo, una breve reflexión, ¿por qué el libro se llama Prontuario y por qué esa frase? Gracias, Gustavo. Un gustazo hablar con vos. El porqué de la frase es porque estoy absolutamente convencido que el neoliberalismo no entra si no hay traición desde adentro que le abra la puerta. El neoliberalismo no pudo haber privatizado los trenes sin la traición de Pedraza. El neoliberalismo no pudo haber, y así puedo estar haciendo una lista que no para más. La primera traición, la traición madre es la de Menem, por supuesto. No hubiera habido nada de eso en los 90 sin la traición de Menem. Eh, Siempre hay una traición que llega de... Se quedó congelado. Alguien lo traicionó a Gustavo. Ahí, Julito, esperemos un poquito mientras Dale, dale. ahí la compañera seguramente... Venderse por 4 Alguien lo castiga por las cosas que dice, ahí volvió. Ahí volvió. Bueno, digo, el peronismo cuando habla del Día de la Lealtad, automáticamente le está hablando a la traición, ¿eh? Y estamos hablando de 1945. Evita habla de los traidores permanentemente, permanentemente. Yo creo que es una marca que llevan todos
los partidos mayoritarios, los partidos de masas, por lo menos en América Latina, de tener una traición desde adentro que los hace retroceder 4 o 5 casilleros cada vez que intentan avanzar uno, ¿no? Entonces, hay un montón de traición dentro de la historia del campo nacional y popular, desde el siglo XIX para acá. Si no, no se puede entender, por ejemplo, que Mariano Moreno haya sido el primer desaparecido de la historia política argentina. Si eso no es traición, ¿qué es? Castelli, juzgado por traición a la patria. Castelli. Rivadavia, queriendo juzgar por traición a la patria a San Martín, porque decía que se había robado el ejército del norte para cruzar los Andes. Si eso no es traición. Bueno, y puedo seguir y seguir y seguir, y siempre el neoliberalismo ingresa en la mano de la traición. Una de las traiciones más importantes de por qué Macri algún día pudo haber sido jefe de gobierno porteño, candidato, es la traición de muchos periodistas a la verdad. Porque si se hubiera sabido en aquel momento cuál era la procedencia del grupo, cuál era su prontuario, bueno, nos hubiéramos ahorrado más de un dolor de cabeza. Pero ahí también hay una traición. Hay traición política, sindical y periodística. Y por supuesto judicial, ni hablar. Pero la traición ataca de distintos lugares, y traición es no haber dicho quién era este personaje que asumió como presidente de la nación procesado por escuchas. Esas mismas escuchas que devienen de una vieja costumbre familiar de Franco, frase de Isabel Mentitegui, nos escuchaban a todos, y que después se utilizó, bueno, como vimos hoy, hasta haciendo inteligencia sobre los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Te estoy nombrando un granito de arena en medio de semejante historia, ¿no? Pero por eso no hay neoliberalismo sin traición, porque siempre el neoliberalismo ingresa por la puerta de la traición. Gracias, Gustavo. Hago acá una pregunta del chat de Lelia Fernández, desde los oyentes de radio, ¿cómo se puede romper el blindaje de la oposición salvaje? Y le damos la palabra a Maru Cisneros de Córdoba, que va a hacer un aporte muy cortito. Te pedimos, Maru, si podés reactivar tu micrófono. Y después una pregunta también cortita del compañero Mariano, y ya estamos en el cierre. Maru. Buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Maru Cisneros, como dijo Adriana. Yo fui directora concursada de Radio Nacional Córdoba entre el 2010 y el 2015. Soy uno de los 22 que éramos en ese momento. Lamentablemente uno de nuestros compañeros falleció. Gracias, Gustavo, por la mención. Estamos acá. Realmente ha sido para nosotros una alegría que estés en el cargo de subdirector de Radio Nacional, porque para los trabajadores, para quienes somos planta permanente de la radio, siempre fue una lucha que los trabajadores sean quienes ocupen los cargos directivos. De ahí la sorpresa cuando nos despidieron y todo lo que ya les contó Gustavo. Lo único que quería aportar es que nosotros trabajamos durante todos esos años de los que también hablaba Gustavo, con respecto a por qué no había ciertas radios nacionales. Y lo cierto es que se desarrolló el programa, fue geopolítico, cómo se instalaron las radios nacionales. Y hay diversas oleadas, y entre ellas hay algunas que son con hipótesis de conflicto, cuando tuvimos conflictos con Chile, conflictos con Paraguay, por el momento en que se fundaron. El propósito también de vincularnos a las radios comunitarias, radios cooperativas y demás, era esto, abarcar esto que también estaba diciendo Gustavo, territorio en una hermandad, en periodismo colaborativo, que es lo que se viene en el mundo. No nos olvidemos que hace no mucho tiempo, el premio más vistoso que tenemos en el mundo del periodismo, entregó el premio Pulitzer a 400 personas, es decir, 400 periodistas que trabajaron juntos. Eso nos tiene que dar un dato. Entonces, las radios comunitarias, siempre manteniendo nuestra identidad en las provincias,
podemos expresar lo que nosotros en aquel momento les decíamos era 48 formas de hacer radio con una sola identidad. Lo que escuchan son mis perros ladrando afuera. Ese era el aporte que quería hacer. Yo creo que si se puede, es lógico lo que plantea Gustavo y es cierto. La pandemia nos tiene encerrados, pero el aporte indubitable de las radios comunitarias es fundamental para llevar adelante la batalla cultural. Y me permito corregirte, Gustavo, en las radios comunitarias tuvieron contenidos educativos durante todo el tiempo de la pandemia. Muchas gracias, compañeros, por la participación. Linda la charla, nos vemos, Gustavo. Antes de pasarte la palabra, Gustavo, le escuchamos a Mariano, que hace la última pregunta. Mariano, ¿podés reactivar tu micrófono? Mariano, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. No, primero un gusto escuchar a Gustavo con todo lo que sabe, con su larga trayectoria en radio. Yo soy integrante también de CCP, el colectivo de comunicadores popular, y le queríamos comentar a Gustavo que desde este año empezamos a hacer un boletín informativo a nivel nacional que atraviesa todas las provincias. En el último salieron alrededor de 8 o 9 provincias, dura 4 o 5 minutos, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y nada, querían desde este lugar, el lugar del atrevimiento, hacer la posibilidad de que Gustavo lo pueda recibir, escuchar y que nos dé una devolución, porque es un boletín informativo que se pasa en radios de barrios, de pueblos del interior del país, y saber si se lo podemos acercar para que él nos haga una devolución de ese boletín que dura 5 minutos y que es muy, muy importante para nosotros. Gracias, Mariano. No, por favor. Gustavo, te escuchamos, y después a Mónica para hacer el cierre. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, sí. No, yo solo agradecerles. Todos estos encuentros son sanadores, porque todos nos vamos con algún dato nuevo que refuerza alguna certeza vieja, y vernos las caras y seguir a pesar de todo, es fundamental, ¿no? Nosotros fuimos parte de un grupo de compañeros que de manera loca y muy febril, los 4 años de Crisma, daban 3 charlas por día en cualquier lugar del país, y lo hicimos como sintiendo una hermosa obligación de lo que había que salir a pelear, como un apéndice de lo que hacíamos en la radio todas las mañanas, ¿no? Y hoy lo estamos haciendo a través de este formato. Y la verdad que, bueno, es importante. Creo que esto tecnológicamente llegó para quedarse, para unir en un segundo a miles de kilómetros de distancia, pero que lo presencial es irreemplazable, absolutamente irreemplazable. Esas sensaciones que se cruzan en una charla de esta naturaleza son momentos irreemplazables, de los cuales además en esos 4 años hemos tejido relaciones que todavía hoy subsisten y son personales, políticas, y son espectaculares. Eso te lo da el conocimiento, poder acercarte un rato a la vida de algún compañero. Así que agradecerles, y que sepan que cuentan conmigo para lo que sea, en cualquier momento, y a vernos otra vez cuando ustedes lo dispongan. Así que son sanadoras estos encuentros. Esta es lo que siempre uno se le ocurre decir, y no es algo dicho desde la formalidad, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, Gustavo, te agradecemos tu presencia acá. Te quiero transmitir lo que varios compañeros y compañeras me dijeron hoy, que si hay algún espacio para el Instituto Peronista, que es una organización federal y horizontal,
nos encantaría tener un espacio donde poder transmitir un poco la historia, revivir, acompañar este proceso de, creo que es lo que nos hace falta, la apropiación de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra cultura, y bueno, es como vos decís, lo tenemos que hacer entre todas y todos, y es la única manera de darle este sentido, el sentido a la palabra patria, ¿no? Y cuando te presenté el video, o sea, con San Martín, tu relación con San Martín, me pareció tan representativa de lo que creo que para todos nosotras y nosotros significa esto, ¿no? Nuestra patria, nuestro lugar, y también tenemos que apropiarnos de los medios públicos, que son los que nos representan y nos cuentan, nos relatan, y nos ayudan a entender los procesos que vivimos. Así que, como siempre, te agradezco, aprendo siempre muchísimo de vos, y además de escucharte como oyente, disfruto mucho de hacer cosas juntos, y bueno, vamos a seguir. Y creo que acá hay un montón de compañeras y compañeros que tienen ganas de acompañarte también. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, muchas gracias por la invitación y a vernos en los lugares donde siempre nos encontramos, y periodísticamente las puertas nosotros las abrimos de par en par en cualquiera de nuestros proyectos, de Radio Nacional hasta Memoria Radio, pasando por Radio H, Radio ATE. Estamos presentes en todos esos lugares porque creemos en esa militancia. Así que, nada, cuando esto pase, a empezar a hacer cosas juntos, no cabe ninguna duda. Gran abrazo y a disposición. Cerramos con un aplauso. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias a ustedes. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Compañeros, mientras nos vamos despidiendo y saludamos ahí al compañero Gustavo Campana, este gran periodista, agradecemos a todo el equipo de comunicación, Mariana, Yamila, Moni, María Laura, Adriana, Julio, Clara, Clelia. Les pasamos el chivo, el aviso: próximo viernes 18:30, cupo laboral trans, lucha del colectivo LGTB y políticas de Estado. Va a estar la compañera Paula Arraigada y Eugenio Talbot bajo la coordinación de Silvia Varales. Los esperamos en una nueva charla del conversatorio del Instituto Peronista, viernes próximo 18:30. Muchas gracias a todos y a todas, y muchas gracias a Gustavo y a todo el equipo. Nos vemos, compañeros, hasta el viernes. Gracias, Miguel. Chao. Chao, Miguel. Chao, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Chao.